Yo ayer y estos días estoy teniendo unas reuniones aquí con la gente de Asturias, porque pues a lo largo de casi estos 2 meses que llevamos ya de cuarentena o confinamiento, no sé en cada lugar cómo lo llamamos, pues sí que nos hemos dado cuenta de que ha habido cosas buenas, está habiendo cosas buenas, muy buenas, otras no tan buenas y otras regulares, y de la misma manera nos ha hecho ver cosas que antes hacíamos, vivíamos y que igual no eran ni tan buenas ni tan necesarias. Y sí que en cierta manera, aunque yo no tenga, no para decir que todo este tiempo es un juicio de Dios, no tengo una palabra para poder hacer esa aseveración, pero qué duda cabe de que sí que sabemos que Dios está detrás de todo, que Dios es sabedor y permitidor de todas las cosas y que seguro que también que para su pueblo, para sus hijos, nos quiere enseñar y nos quiere llevar a cosas. No sé si diferentes, pero sí seguro, pues sobre todo a estar más cerca de Él, a poder tener una relación más de intimidad personal, en lo familiar, a nivel de iglesia, como fraternales, como hermanos que somos. Entonces, sí que aquí nos estamos dando cuenta de que por el estilo de vida, algunos conocéis un poco la manera de la iglesia nuestra y que está todo muy ligado, muy junto, ¿no? Lo que es la iglesia, el centro de rehabilitación, los chicos, los trabajos, las reuniones, pues todo nos ha llevado pues a una actividad muy apremiante, ¿no? Donde no es que hemos descuidado la parte espiritual, porque Dios siempre ha sido nuestro fundamento, siempre hemos dedicado tiempo a la palabra, pero sí que hemos estado tan acelerados que entendemos que esto es un tiempo donde Dios, en cierta manera, nos ha parado y nos está haciendo ver pues, nuestras imperfecciones, nuestras propias realidades, con el propósito de mejorarnos. Yo no sé si el otro día os comenté que hace unos domingos pasados escuché una predicación, ¿no?, de un hermano, un compañero de aquí de la obra, y él hablaba de cuando el pueblo de Israel fue cautivo o fue llevado cautivo a Babilonia, ¿no? Había sido como consecuencia de desobediencia, de idolatría, sobre todo por no haber guardado esos años que ellos tenían que haber dejado la tierra en reposo. Ellos tenían establecido que durante 6 años tenían que trabajar la tierra y 1 año descansar. Ese año tenían que dejar la tierra en barbecho, que la gente pudiera comer, ellos dejar que la tierra pudiera recuperar pues, sus minerales, y ese año, pues el pueblo de Israel, pues era un año para dedicarse a buscar a Dios, a restaurar cosas, pero ellos habían dejado de cumplir ese año de reposo. Durante 70 años habían dejado de cumplirlo y fueron llevados cautivos durante pues 70 años a Babilonia. Claro, en el libro de Jeremías, cuando nos relata cómo fueron llevados, nos dice que fueron llevados por los príncipes, la gente que tenía mayor sabiduría, los oficiales de los diferentes trabajos, los profetas. Entonces como que en cierta manera se llevaron a la élite y dejaron a las personas pues, más débiles, a las personas enfermas, más mayores, las dejaron en Jerusalén. Y ahí ponía el profeta Jeremías una comparación, ¿no?, de los higos buenos, que de tan buenos que eran como brevas, y los higos malos, ¿no? En esa representación, en esa figura, ¿no?, esa parábola que estaba usando, pues paradójicamente los higos buenos eran los que estaban yendo a la cautividad. Entonces, a veces nos sorprende, ¿no?, porque parece que lo bueno hubieran sido los que se han quedado en Jerusalén, los que se quedaban en su tierra, que no tenían que ser llevados presos. Pero vemos, ¿no?, como a lo largo pues, de la historia del pueblo de Dios, incluso nuestra propia historia, incluso los acontecimientos malos son aprovechados, ¿no?, para poder llevar adelante los planes de Dios. Y como Dios les ha dicho cuando llevaba cautivo, que era un tiempo que iba a ser bueno para ellos, porque iban a aprender. Y si conocemos pues el tiempo del cautiverio que vivieron allí en Babilonia durante los 70 años, en el libro de Daniel que se escribe durante ese periodo, pues vemos, ¿no?, como Dios les dijo que se instalaran allí, que hicieran casas,
que edificaran, que se casaran. Entonces también pues vivieron un tiempo de bonanza, ¿no? En ese tiempo de cautividad, un tiempo donde sirvió para afianzar su relación con Dios. Y bueno, pues cuando yo estaba escuchando acerca de los higos, pues Dios me llevaba un poco luego al periodo del post-exilio, ¿no? El periodo cuando luego tienen que volver de esa cautividad. Claro, nosotros no hemos estado cautivos, pero sí, en cierta manera, durante este tiempo, por lo menos aquí, hemos sido cortados, ¿no? En nuestras libertades, en nuestro poder reunirnos, han sido quitadas muchas cosas. En cierta manera, hemos sido también llevados cautivos, pero como a la vez que decía en Jeremías, creo que también para el pueblo de Dios está siendo un tiempo bueno, y debe ser un tiempo bueno para poder verdaderamente afianzar todavía más nuestra fe y poner en el lugar que le corresponde pues lo que es la palabra de Dios, lo que es la oración, lo que es la comunión entre los santos, no sé, pues cosas no que están descuidadas, no que hemos dejado, pero a veces en nuestra propia actividad, en nuestro propio mover del día a día, pues sí que pues nos ha llevado pues a reunirnos, o mucho de nuestro tiempo de adoración, o mucho de nuestro tiempo de oración o de comunión ha estado basado en las reuniones, en los tiempos que teníamos juntos y no tanto en la parte individual y personal. Estoy hablando un poco como aquí, la iglesia, ¿no? Nosotros hemos tenido y tenemos un sistema mucho de reunión, ¿no? Los lunes tenemos reunión de oración. Y ahí vienen los de Gijón, que están a 40, 30 kilómetros, los de Avilés a otros 30, los de Oviedo, los de Miere. Es un ir y un venir, un trasiego, que tienen que dejar a los niños en un lado, tienen que venir. Pero es que el martes a las 7 de la mañana, 7:30, hay estudio. Y luego el miércoles hay la reunión general del miércoles a las 8 de la tarde. Y luego el jueves hay reunión de evangelismo. Y luego el viernes hay reunión de familias. Y luego el sábado teníamos unas reuniones en Villabona, que estábamos enseñando de la palabra de Dios. Luego el domingo teníamos la reunión. Entonces teníamos tantas actividades y mucha de nuestra relación estaba enfocado a la congregación, que en cierta manera pues nos hemos podido dar cuenta de que a veces esa parte de intimidad personal en nuestras oraciones individuales pues está un poco desatendida, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente de Israel tuvo que volver otra vez a Jerusalén y tuvieron que empezar a reconstruir lo que se había destruido. Y claro, en esta época no estamos en esos tiempos, ahora tenemos a Cristo, no se ha destruido, no se han descompuesto muchas de las cosas, pero sí creo, ¿no?, que al igual que esta gente cuando vienen y empiezan a poner ciertos principios en su vida, sí creo que también es bueno, como la Iglesia, como el pueblo de Dios, que tenemos que poner ciertas cosas en el lugar que le corresponde, ¿no? Si os dais cuenta, si algún déficit ha habido en muchas iglesias, en mucha gente, es el adulterar la palabra de Dios, ¿no? Cuánto evangelio no verdadero, no real podemos estar escuchando, ¿no? Donde pues el pueblo de Dios de una u otra manera ha caído, ¿no? En un evangelio pues muy agradable al oído, un evangelio donde a veces se ha ensalzado mucho las personas y no tanto a Cristo. Las alabanzas o las reuniones se ha dado mucho hincapié al espectáculo. Yo sé que esto no es nuestro caso, que algo tenemos también que pues, alabar, que en cierta manera siempre en nuestros cultos hemos puesto la palabra de Dios en el lugar que le corresponde. Nuestra alabanza, nuestra adoración siempre ha ido enfocada a Él, pero creo que eso también es un tiempo donde la Iglesia tenemos que mirar y aprender de las cosas igual no tan buenas que hemos hecho o cosas que se pueden mejorar, ¿no? Para mí esto del poder hablar a través de estas plataformas online, pues creo que es algo bueno. Donde yo ayer en la reunión que tenía con las personas, digo, pues igual no está tan mal de que algunas de nuestras reuniones, una vez que vuelva a la normalidad, podamos algún día, pues aquí en la iglesia, invitar a alguien y desde el sitio en el que estamos, alguien por videoconferencias puede pues conectar, nos puede compartir, no sé, de que sea un tiempo para añadir, de quitar cosas que igual no estaban tan bien o no eran tan necesarias y poder dar un valor, ¿no? Pues a las cosas que verdaderamente importan.
Seguramente, si os preguntara a cada uno de vosotros qué cosas buenas habéis vivido en este tiempo, pues seguramente que todos decís que, bueno, pues este tiempo que igual hemos tenido para leer más de la palabra de Dios, o estar más tiempo con nuestra mujer, nuestros hijos, o no sé, también ha habido cosas que igual no han sido tan mal, igual en esa cercanía también han florecido, pues a veces discusiones, han florecido pues las cosas de la normal relación, ¿no? Pero yo el otro día hacía esta pregunta, ¿no? A la gente le decía, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué ha sido lo bueno? Nos hemos podido examinar a nosotros mismos, hemos podido tener más comunión, ¿no? Hemos podido dedicar más tiempo a la lectura de la palabra de Dios, hemos tenido más reuniones donde pues no había ni tiempo ni teníamos que ir a trabajar rápidamente, sino podíamos descansar y, bueno, pues en cierta manera como que ha habido cosas que han sido buenas, ¿no? Cosas que se han aprendido en este tiempo y que creo, ¿no? Que por lo menos donde vivo, donde estamos, es algo donde Dios nos está llevando, ¿no? Y quiero que me acompañéis al libro de Esdras, en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 nos habla, ¿no? De cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio, ¿no? Claro, si tú te pones a leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías, un libro que lo leemos en 20 minutos, los dos libros, pues te das cuenta que es un periodo de 108 años, ¿no? Desde que el pueblo de Israel sale del cautiverio de Babilonia hasta que ya llegan todos a Jerusalén, es un periodo de 108 años, donde vienen, como digamos, en tres fases, en tres grupos. Ellos habían sido llevados al cautiverio en tres fases, en tres grupos, y de la misma manera vuelves. Uno es bajo la mano de Zorobabel, otro es bajo la mano de Esdras y otro es bajo la mano de Nehemías, ¿no? Y en el primer tiempo, bajo Zorobabel, dice que aproximadamente vinieron unas 50.000 personas, ¿no? En ese periodo de tiempo, ¿no? Y ellos tenían la palabra de Dios, sabían lo que tenía que acontecer. Ellos habían pasado este tiempo de cautiverio y venían con un propósito. El propósito era volver a hacer funcionar pues todo, el sistema donde ellos habían estado, la reconstrucción del templo, el altar del sacrificio, los muros de la ciudad. Bueno, pues ellos sabían lo que querían hacer. Tenían la palabra de Dios, tenían el mandato de Dios, la bendición de Dios, y se presentan ahí en Jerusalén. Pero para mí es muy significativo lo que nos dice en el versículo 3 del capítulo 3, de lo que ellos podían hacer. Ellos querían hacer cosas, pero a veces las cosas que queremos hacer no podemos hacerlas en el momento en que queremos hacerlas. Pero lo que sí vemos que ellos hicieron lo que pudieron. No sé si me estoy explicando, ¿no? Hay cosas que nosotros queremos hacer y enfocamos nuestra visión, nuestros deseos, a hacer lo que queremos. Pero a veces lo que queremos ni se cumple inmediatamente, ni es instantáneo, sino que es un proceso. Pero durante ese tiempo hay cosas que sí podemos hacer. Y es lo primero que hizo esta gente, ¿no? En la ordenanza de reconstruir el templo, ¿no? Pero lo primero que hace, nos dice en el versículo 3, dice que colocaron el altar sobre su base, ¿no? Y claro, nosotros sabemos, ¿no?, el significado de lo que significa el altar, ¿no? El altar era el lugar del sacrificio, ¿no? Donde ahí la gente ofrecía por los pecados del pueblo, por los pecados del sacerdote. Bueno, en resumidas cuentas era el lugar donde en cierta manera se restauraba la relación con Dios, ¿no? Sabemos que como consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, de pues cosas, ¿no?, que está en el corazón del hombre, esas cosas cortan, ¿no? Y cortaban la relación con Dios, ¿no? Entonces ellos, nos dice aquí la palabra, que colocaron el altar sobre su base, ¿no? Y bueno, yo estuve buscando un poco, ¿no? Porque sí que me sorprendió esta palabra sobre su base, ¿no? Y algunos comentaristas dicen que esta base tenía que ver como que pusieron el altar en el lugar donde había estado anteriormente puesto, ¿no? Y otros opinan que lo que hicieron es darle
el valor que merecía, ¿no? Como diciendo, mira, hemos puesto el altar en su sitio, ¿no? Claro, esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Dónde ponemos a Dios en nuestras vidas? Y yo sé que todos decimos esto, no, Dios es nuestro amor, es el primer mandamiento, lo cumplimos, Dios es todo, y yo sé que es así, ¿no? Pero ellos tenían un trabajo, como nosotros tenemos un trabajo que realizar, mandatos donde Dios nos lleva, donde Dios nos está dirigiendo y nos está llevando, pero ellos sabían que para poder llevar a cabo lo que tenían que hacer, lo primero que tenían que hacer era restaurar su relación con Dios, ¿no? Poner a Dios en el lugar que le correspondía, ¿no? Ellos habían aprendido en el cautiverio que lo primero era Dios y luego hacer lo que podían hacer, ¿no? Y yo veo, ¿no?, en esta actitud del pueblo, ¿no?, que ellos mostraron, ¿no?, este deseo. Y no solo mostraron ese deseo, sino también la necesidad que tenían de buscar la ayuda y dirección de Dios. Ellos sabían que tenían que sus pecados estar perdonados, que no podía haber ni interferencias ni nada que pudiera quitar la presencia de Dios. Y ellos necesitaban y sabían que tenía Dios que guiarles en la construcción del templo, ¿no? Y para mí, como digo, es muy significativo, ¿no?, que dice que colocaron el altar en su sitio, ¿no? La presencia de Dios, lo que Dios representa, de poner a Cristo, de poner a Él en el lugar que Él le corresponde en nuestra. A veces deseamos y queremos ver cambios en nuestra familia, en la iglesia, en los lugares donde nos reunimos, donde tenemos cierta relación, ¿no? Pero esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Tiene que ver donde yo estoy poniendo a Dios en mi vida, donde mi mujer está poniendo a Dios en su vida, donde mi hijo está poniendo a Dios en su vida. Si verdaderamente Él está en nuestro sitio, si Él verdaderamente está ocupando el lugar que le corresponde. Porque, como digo, muchas veces pretendemos que la gente cambie. A veces deseamos que, bueno, pues es que este tendría que hacer esto, o el otro tendría que hacer lo otro, o este se tendría, pero necesitamos que para que mi familia cambie, tengo que cambiar yo. Para poder tener influencia en las cosas que hago, el altar de mi vida tiene que estar en el lugar que le corresponde. Si algo tenemos es, como decía el otro día, ¿no?, la facilidad de mirar para afuera. Pero esta gente creo que habían aprendido la lección. Yo creo que los cristianos en nuestra vida y en nuestro caminar vamos aprendiendo lecciones, pero lo importante para poder llegar a hacer lo que queremos hacer, para poder cumplir la voluntad de Dios, lo primero era esto. Seguramente, si nosotros hubiéramos tenido que construir o dirigir la obra de esto, pues igual nos hubiéramos dedicado primero a construir el templo, y una vez que ya estaba construido el templo, hubiéramos puesto el altar de sacrificio, porque bueno, ya es lo último y ya lo que correspondía, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, esta primera opción, ¿no?, poner en su sitio el altar del sacrificio, ¿no?, el lugar que a Cristo le corresponde en nuestra vida, ¿no? Si luego vamos al versículo 8, de ahí nos salta del versículo 8 al versículo 12, nos dice que empezaron a poner los cimientos, ¿no? Dice en versículo 10 que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y sus trompetas. Una vez que ellos habían puesto el altar donde habían restablecido la relación con Dios, dice que empezaron a echar los cimientos, ¿no? Y esto tiene que ver con las bases de nuestras vidas. Nos dice en Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 12, que nadie puede poner un fundamento del que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Eso, como cristianos, creo que es algo que sabemos. Nuestro fundamento es Cristo, Él es la roca, y sobre Él, a partir de ahí, se sobreedifica, pero sí que hay fundamentos. Y estoy hablando en nuestra propia vida individual, no tanto como iglesia, que luego llegaremos a lo que corresponde a la iglesia,
pero como individuos, porque queremos, ¿no?, que nuestra vida tenga una influencia, haya un fruto, que alcancemos. Pero si verdaderamente nuestra relación con Dios no es la correcta, si Dios no ocupa el lugar y si nuestra sobreedificación no es en la manera correcta, tenemos problemas. Y aquí nos dice en el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. No hay duda, sabemos, Cristo, palabra de Dios, nos enfoca, nos dirige a Él. Pero ahora en el versículo 12 nos dice a nosotros, como individuos, como personas. Dice, y si sobre este fundamento en el que ya está puesto alguno edificare, y ahora nos empieza a hablar de ciertos materiales con los cuales podemos sobreedificar nuestra propia vida. Y empieza a hablar de oro, empieza a hablar de plata, empieza a hablar de piedras preciosas, empieza a hablar también de madera, empieza a hablar de heno y empieza a hablar de hojarasca, ¿no? ¿Y cuáles son o qué son los materiales con los que nosotros estamos sobreedificando nuestra propia vida? Yo creo que, como digo, es un tiempo de reflexión y decir qué es lo que verdaderamente tiene valor. Porque como nos dice aquí, dice, la obra de cada uno será manifestada. Lo que somos, lo que hacemos, lo que representamos, lo que vivimos, es manifiesto. No hay nada oculto que no sea manifestado. Entonces, todo lo que somos capaces, ¿no?, de poder ver en otros es lo mismo que otros ven en nosotros. Esto es una realidad. Pero ¿sobre qué estamos sobreedificando nuestras propias vidas? Tú puedes elegir edificar tu vida sobre madera. Es un material muy bonito, ¿verdad? Hay casas de madera preciosas. Puedes elegir sobreedificar tu vida sobre heno, sobre hojarasca. Pero dice que cuando llega al fuego, ¿qué ocurre con esto? Dice que desaparece. ¿Qué queda de la madera cuando viene un fuego? Nada. ¿Qué queda del heno? Las cenizas, el polvo, ¿no? Pero nos dice que hay un oro que con el fuego, ¿qué hace? Purificar, ¿no? Sabemos que el oro con el fuego se deshace, se derrite y queda lo puro, queda lo mejor, la escoria, todo lo que no pertenece, todo lo malo, todas las... ¿no? Sobre la plata ocurre lo mismo, sobre las piedras preciosas no me he puesto nunca a quemarlas, pero bueno, en esta consideración que está haciendo aquí, lo que nos está dejando de relieve es qué es lo que verdaderamente de valor está sobreedificando tu propia vida, ¿no? Porque necesitamos poner cimientos. Está puesto el cimiento que es Cristo, donde todos, pero hay una sobreedificación de nuestra vida que cada uno tenemos que llegar. A veces estamos muy enfocados, ¿no?, en la iglesia, en el centro, en las cosas, y a veces nuestras propias vidas, ¿no?, en esta vorágine, en este correr, en este estar tan pendientes de otras cosas, no somos capaces, ¿no?, de poder ver y poder tener sobre qué estoy edificando en mi vida, qué base estoy poniendo en mi vida. En Efesios, en el capítulo 3, nos habla de que tenemos que estar arraigados, tenemos que estar cimentados, ¿no?, establecidos, ¿no?, en este raíz, en este que es Dios, ¿no? Porque las cosas que hacemos por Dios o para Dios, si las hacemos en nuestras fuerzas, si las hacemos por nosotros mismos, esto tiene una fecha limitada. Y sí que hay muchas cosas que salen de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos, de nuestras habilidades, de las capacidades que podemos tener, de nuestros talentos. Pero, como nos dice la palabra de Dios, si son nuestras propias justicias, si son nuestras propias acciones, si es nuestra propia sabiduría, la palabra de Dios nos dice que son como estos trapos, ¿no?, de inmundicia, ¿no?, que a Dios no le es agradable, ¿no? Y yo cuando escuchaba estas palabras, ¿no?, de arraigados, lo que nos viene a decir y sugiere esta palabra es estar profundamente enraizado, ¿no? Cuando un árbol no tiene raíces, ¿no?, que van lejos, ¿no?, que le permiten que cuando pues vienen vientos, viene dificultad, el árbol permanezca estable, ¿no?
Y la palabra cimentado pues tiene que ver con esto, ¿no? De estar firmemente, ¿no? En este fundamento, en estos cimientos que puede sostener este edificio, ¿no? Entonces, nosotros elegimos sobre qué estamos sobre edificando nuestra propia vida, ¿no? Y como digo, ¿no? Estos son cosas que la prueba, ¿verdad?, manifiesta sobre qué materiales estamos construyendo y, como igual nos está diciendo y enseñando, hay mucha variedad de materiales, ¿no? Pero como señala, ¿no? Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Sea cual sea el fuego, ¿no? Como nos dice, pues será probada. Y en el versículo 13 dice: la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará. Dice, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y Pablo nos está diciendo, ¿no? Pues acerca de esta prueba, de esta manifestación. Y también nos habla, ¿no? Si sigues continuando, de que hay una recompensa, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? En este tiempo de que Dios pues, nos está permitiendo, ¿no? Vivir una serie de cosas, por lo menos aquí. Yo no sé exactamente, ¿no? La situación de cada uno, cómo estáis ahí, pero aquí sí está siendo un tiempo de comunión, de palabra, de reuniones, de pasar tiempo con los hijos, con la familia. La gente tiene, ¿no? Pues estos momentos de venir igual a trabajar por la mañana un rato, luego por la tarde se van, están con la familia. A través de estas plataformas estamos teniendo todos los días también un grupo familiares, reuniones, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Alguno, fijaros qué cosa me decía, es que el otro día estaba con mi hija y es que no sabía que hablaba y no sabía que decía estas cosas. Dice, y me he dado cuenta, claro, cuando se lo decía a mi mujer, me decía, pero es que la niña lleva diciendo y haciendo estas cosas tiempo, ¿no? Y a veces, pues en esta vorágine, ¿no? Que por lo menos aquí hemos tenido, de tanta actividad, tantas idas, tantas venidas, ¿no? Pues no nos hemos quedado ni preocupado, ¿no? De nosotros, de nuestra mujer, de nuestros hijos, de nuestro entorno. Hemos estado tanto mirando muchas veces a la iglesia, al ministerio, a nuestros quehaceres, ¿no? Y en cierta manera hemos podido descuidar, ¿no? Y esta gente, cuando vinieron del exilio, vinieron con la lección aprendida. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que aprender lo que Dios nos quiere llevar, a donde Dios nos quiere decir. Y sé también que no va a ser un tiempo fácil. Dice que cuando esta gente empezaron a reconstruir este templo, dice que vinieron oposición. Vinieron gente que decían que eran parecidos a ellos. No, si es que nosotros tenemos el mismo Dios, es que nosotros estamos adorando la misma figura, tenemos la misma palabra. Pero nos dice que vinieron y les atemorizaron, que les intimidó. Yo sé que van a venir y vienen dificultades, porque siempre que hagamos algo para Dios, siempre va a haber la oposición de Satanás. Y aquí vemos, ¿no? Porque usó muchas tácticas y técnicas para tratar de estorbar que la obra de Dios, que esta construcción, fuera prosperada, fuera llegada. Y yo sé que van a venir y vienen dificultades, pues económicas, familiares, personales, desánimos, pues como nos dice aquí, atemorizados. Pero tenemos un Dios que nos ha guardado, que nos sigue guardando y que nos va a guardar hasta el final. Y como vemos, se van a manifestar seguramente muchas tácticas, muchas maneras, pero lo importante es saber lo que queremos. Y mientras sabemos lo que queremos, ¿verdad? En este tiempo vamos a hacer lo que podemos hacer. Y hay cosas que podemos hacer. Podemos dedicarnos a poner a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Deja de mirar al de al lado, deja de mirar al otro. Ponte tú a mirar lo que cada uno necesitamos. Es un tiempo de examinarnos a nosotros mismos, un tiempo donde está siendo bueno, porque también se está manifestando, como nos dice ahí, ¿no? Pues hay cosas que hemos sobreedificado, que era madera, que era muy bonito, que era muy estable, pero
de un día para otro nos ha cambiado la vida. De un día para otro hemos pasado de un estado de libertad a un estado de estar cautivos. Y cosas que igual eran de tanto valor y tanto, de golpe y porrazo, todo parado. Pero ¿qué es lo que ha quedado? Pues yo veo, ¿no? Se ha quedado la comunión de los hermanos. Esto que estamos teniendo, ¿no? La palabra de Dios, la oración, la fe, el amor. Estas son cosas que con el fuego que va haciendo, purificarlas cada vez más. Y creo que esas son las cosas en las que hay que sobreedificar nuestra vida para que luego esto tenga una efectividad en la palabra de Dios, ¿no? Si os acordáis y recordáis, ahora que se habla mucho del modelo de iglesia, ¿no? Pues la iglesia primitiva, ¿cómo estaban? Estaban juntas. Tenían todas las cosas en común. Cuando uno tenía necesidad, el otro cubría la necesidad del otro. Y nosotros a veces aquí en España hemos pasado y hemos tenido un periodo y estamos en un tiempo, ¿no?, continuo de transformación. Algunos pues conocéis, ¿no?, pues nuestro pasado, nuestro presente y lo porvenir, ¿no? Y claro, nosotros hemos luchado siempre mucho con el término iglesia en el sentido de vivir, ¿no? Pues una iglesia en el sentido solamente de juntarnos, pues igual un domingo y bueno, y venir deprisa y corriendo y irme deprisa y corriendo porque tengo pues que comer y claro, hay atenciones y hay cosas, ¿no? Nosotros, si os dais cuenta, tenemos un modelo mucho de comunidad, de estar juntos, de siempre desde el principio por las circunstancias, por la visión que hubo, nos ha encomendado y nos llevaron ahí a esa vida, ¿no? Como vivían los primeros cristianos. Nosotros estamos con el tema de la iglesia. Y a veces vienen pastores, ¿no?, que hablamos con ellos y nos dicen, si es que la verdadera iglesia es lo que vosotros hacéis. Porque la iglesia primitiva era así, donde pues tenían estas reuniones, como tenéis vosotros en las casas, donde juntabais a qué, a la oración, al compartir de la palabra, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan, ¿no? Y si os dais cuenta, en este tiempo, ¿qué es lo que ha quedado? Se han quedado estas cosas, ¿no?, entre vosotros. Yo os estoy viendo los que estáis ahí conectados y veo, ¿no?, pues esta gente que estabas ahí en la iglesia, que seguramente igual otros no han podido hoy estar, ¿no? Pero digo, que es que esas son las cosas importantes. Y luego al final, si empiezas a hacer una valoración, dices, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que verdaderamente tengo? ¿Qué es lo que ha venido el fuego y lo ha quitado? Pero verdaderamente, ¿qué es lo que ha quedado? Y tiene que ver con esto, ¿no?, con la comunión con Dios, con la relación, con la fe, con la palabra. Entonces creo que estas son cosas importantes que creo que es un tiempo para recordarlas. Y como digo, no es que antes no lo vivíamos, claro que lo vivíamos, ¿no? Pero nosotros aquí por lo menos hemos estado ocupados en muchas actividades por la misma obra, por la necesidad, por lo grande que somos y donde en ciertas maneras hemos construido muchas de nuestras vidas, de nuestros cimientos, de nuestras relaciones en madera, en heno, en hojarasca, que cuando ha venido el fuego lo ha quemado y que ha quedado. Y creo, ¿no?, que lo que verdaderamente importa son estas cosas, ¿no?, de las que estamos hablando, pero estos fundamentos sobre los que sobreedificamos, cada uno decide. Tú no eres obligado a sobreedificar en el amor, es algo que viene de Dios, que Dios lo pone, ni en la fe, ni en la palabra. Dios te deja. ¿Cómo tú vas a sobreedificar tu vida? ¿En qué lugar vas a poner a Dios? ¿En qué lugar vas a poner la palabra? ¿En qué lugar vas a poner a los santos? No olvidemos, ¿no?, nosotros somos la novia de Cristo, ¿no? Creo que os lo decía la semana pasada, ¿no? En los periodos que estábamos de noviazgo, ni discutíamos, era una perfección. Nuestro novio, nuestra novia era lo más maravilloso. Pero cuando nos casamos, ¿verdad?, y empezamos a tener relación, nos damos cuenta, ¿no?, que a veces esa perfección, eso maravilloso, pues no era tan perfecto. Ya empezamos a ver, pero nosotros a los ojos de Cristo somos esa novia, somos esa. La iglesia es la novia de Cristo, donde Él no ve nuestras imperfecciones. Claro que lo somos. Claro que lo somos. Y la iglesia perfecta no existe. A cualquier lugar que vayas habrá iglesias imperfectas, porque la iglesia, no olvidemos que la componemos los cristianos, los que asistimos, que compartimos las cosas, y esos miembros somos imperfectos.
Pero si somos capaces de podernos ver como Cristo ve a esta iglesia, que está preparándola para Él, como pura, como santa, creo que llevaremos un camino recorrido. Esto no tiene que ver con permitir el pecado, no tiene que ver con nada del pecado, no hay que permitirle, hay que corregirle, hay que restaurar al hermano, al caído. Son cosas que la Biblia nos enseña y nosotros, pues, verdad, en nuestros recordatorios y en nuestras mentes perdonamos, pero siempre hay ese recuerdo. Pero creo que es un tiempo bueno donde tenemos que aprender la lección. Yo no sé si ahí en Francia se escuchan las mismas cosas que aquí, pero aquí toda la gente, sean cristianos, sean paganos, sean del mundo, sean de lo que sean, dicen, nos hemos dado cuenta que hay cosas que hay que cambiar. Aquí toda la gente dice, hay cosas que tenemos que cambiar, ya no podemos estar igual, las cosas que estamos. La propia sociedad civil, ¿no? Pues habla de estas expresiones, ¿no? Y si la gente de verdad del mundo se da cuenta que hay cosas que tienen que cambiar, cuanto no nosotros. Y no que lo hayamos estado haciendo mal. Pero seguro que el que más el terreno, pues en esas reflexiones personales, íntimas que hacemos, nos damos cuenta, ¿no? De que igual hay cosas que hemos construido y que hemos sobreedificado sobre ellas, que vino el fuego, vino la prueba, y en qué quedó. No quedó nada. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos? Al final lo que queda es lo que tenemos de Dios. Dice que esta gente luego, ya para ir acabando, acabaron de construir el templo. Esto fue un proceso de 21 años, desde que comenzaron hasta que acabaron el templo, 21 años. Estuvo 15 años parados por los temores, porque estos samaritanos les intimidaron. Estos que decían que somos iguales, ¿verdad? Estos que decían, no, que adoramos al mismo Dios. Esta gente les intimidaron, les amedrentaron, usaron, ¿no?, estrategias como el enemigo usa para quitar, ¿verdad?, que la obra de Dios vaya adelante. Pero dice que vino una palabra de Dios, un avivamiento a través no solo de Zorobabel, él había venido con el sacerdote de Jesús, eran los jefes cuando estaban construyendo, dice, pero vino palabra de Dios a Ageo y a Zacarías, donde vemos que esto no era obra de una sola persona, sino donde la gente que buscaba a Dios, la gente que estaba interesada, Dios también habló a ellos. Si vais al libro de Ageos, ¿verdad?, pues es cuando Ageo hace esta proclamación, dice, oye, es que vosotros tenéis vuestras casas artesonadas, que tenéis vuestras casas muy bien, pero la casa de Dios está sin construir, ¿no? Como que vino otra vez el Espíritu de Dios llevándolo adelante, ¿no? Ellos acusaron al pueblo, ¿no?, de esta infidelidad a Dios, habían edificado sus propias casas en lugar de la casa de Dios, como se les había, ellos sacaron la obra de Dios. Tenemos que emplear tiempo también en la obra de Dios, donde Dios nos ha puesto como iglesia, como pueblo. Y esto no es cosa del pastor solo. A veces pensamos que cuando uno está enfermo, el pastor es el que tiene que ir. Pero claro que el pastor tiene que ir, pero tú, que eres miembro también de la iglesia, tú también te tienes que preocupar por ese enfermo. O esa persona que siempre está sentada a tu lado en el culto y ese día no ha venido. A veces pensamos que es obra del pastor, ¿no?, que él es el que tiene que tener siempre la palabra, y claro que sí, seguramente, ¿verdad? Pero tú como cristiano también tienes esa responsabilidad porque eres miembro de esta iglesia y eres miembro de ese cuerpo, ¿no? Aquí dice que vino también esta palabra Ageo y Zacarías. Ellos no habían sido, digamos, para entender, los actores principales en la escena, pero luego en un momento dado ellos empezaron a formar parte y empezaron a preocuparse, ¿no? Y llevaron adelante, pues, este plan que Dios lo había llevado. Yo entiendo y sé que esta obra ahí en Toulouse es una obra de Dios. Sois un pueblo de Dios, pero esto no es obra de los pastores solamente. Esto no solamente ellos son los que se tienen que preocupar. Esto es una obra de todo, donde como pueblo, como iglesia, como hijos e hijas de Dios, todos tenemos unas responsabilidades, tenemos también una preocupación por nuestros propios hermanos y necesitamos, ¿no?, estar involucrados en esta obra de Dios. Una obra de Dios que empieza en lo personal y desde ahí se va desarrollando hasta poder llegar a esa construcción de este templo donde todos como un pueblo, como una sola voz, luego se gozaban de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. ¿Hubo dificultades? Claro que sí. ¿La obra de Dios no fue fácil de llevarlo? Claro que sí. Pero necesitamos, ¿verdad?, llevar adelante el plan y la voluntad de Dios.
Dios quiere revelarnos su voluntad y la voluntad de Dios nos es revelada a través de estar dentro de su voluntad. Dios requiere de un liderazgo comprometido, claro que sí, pero también de una iglesia comprometido, de obreros fieles, que son valientes, ¿verdad?, ante las dificultades, ante las amenazas, ante los temores, ante los miedos, son valientes. ¿Por qué? Porque saben y confían en esta protección de este Dios que tenemos, soberano y todopoderoso. La obra fue acabada, y fue acabada porque había un buen equipo que la llevaron adelante. Por eso creo que es importante, pues, este trabajo juntos, ¿no?, como pueblo de Dios, como iglesia, donde no cada uno tira, donde no cada uno va a un lado, sino todos juntos, ¿no?, vamos con el propósito, ¿no? ¿Y cuál es el propósito y el deseo que tenemos? De que Dios sea salvado, que más gente pueda conocer de Dios, que más gente pueda ser añadido a la iglesia. Entonces, con valentía, con ánimo y con este espíritu de cooperación, ¿no?, como iglesia, ¿verdad?, Dios irá añadiendo a la iglesia, Dios irá añadiendo las fuerzas necesarias para poder ir adelante. Entonces, pues mi ánimo es esto, ¿no?, a poner manos a la obra. Hay cosas que empiezan uno mismo, pero que luego van llevándose un traslado donde al final todos como pueblo podemos llevar y cumplir los propósitos de Dios. Entonces, pues bueno, mis amados hermanos, en la France, pues estamos en ese deseo y en este cariño que os tenemos de que Dios pueda seguir obrando y estas cosas, ¿no?, que estamos viviendo, que os estoy contando, es algo que estamos tratando de poner aquí en Asturias, donde creemos que es necesario un cambio, pero con este propósito final, ¿no?, de que Dios sea ensalzado, sea glorificado, pero que esto es un trabajo de la iglesia. No solamente es un trabajo de los pastores, que claro que ellos tienen su responsabilidad, pero Dios necesita a estos obreros fieles y estos obreros valientes, ¿no?, que van en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, porque sabemos y confiamos en este Dios todopoderoso que está con nosotros, que no nos abandona, y aunque vengan dificultades y el enemigo esté ahí, somos más que vencedores. Así que un ánimo a trabajar juntos en el trabajo que tenéis por delante y que Dios os bendiga y os ayude mucho. Y nada más.